Dios siempre llega justo a tiempo. Así que atención, amados hermanos y amigos de Cali. Domingo 26 de marzo, 8 de la mañana, estaré junto con mi esposa compartiendo en la ciudad de Cali este mensaje justo a tiempo. La entrada es completamente libre, así que si estás en Cali y sus alrededores, te invito a que nos escribas al 300-311-2441 y apartes tu cupo. Va a ser en la calle 5B1, número 3640. Recuerda escribirnos al WhatsApp y apartar tu cupo. Cali, Dios siempre llega justo a tiempo. Te esperamos para compartir. Todo lo que nosotros recibimos de parte de Dios es por gracia. Es decir, que es un regalo que nosotros abrazamos a través de la fe. La fe es creer confiadamente, es estar persuadido firmemente de una verdad. La palabra de Dios nos dice que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y nuestros ojos cada día tienen que estar apuntando a Él, donde abunda y donde brota toda verdad. Es cierto que como hijos de Dios el Señor nos ha dado promesas. Al ser lavados por la sangre del Cordero de Dios, hemos recibido promesas de parte de Dios. Pero una vez vamos caminando en la vida cristiana, vamos creyendo que Dios es firme y es fiel para salvar, para restaurar, para levantar, para restaurar. Sin embargo, llegan momentos donde esa fe se llega a ver un poco tambaleada. La palabra de Dios nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿cómo podemos mantenernos firmes cuando las circunstancias nos están mostrando todo lo contrario? ¿Cómo podemos seguir confiando en el Señor cuando estamos viendo obstáculos en nuestro camino? Es allí donde la fe del creyente muchas veces se va a ver probada. Y en la Biblia efectivamente encontramos dos casos de fe, donde la fe llegó a ser probada, pero la respuesta de Jesús para estos dos casos completamente diferentes, pero en los que cada uno necesitaba un milagro, la respuesta de Jesús fue diferente para cada uno de ellos. Y vemos estos dos tipos de persona hoy en día. El primero del que te voy a hablar es del que encontramos en el libro de Mateo 14:31. Y sé que muchas veces has pasado por esa porción de la Biblia, tal vez te has sentido un poco familiarizado. Dice la palabra: enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Acabamos de darnos cuenta que Jesús está llamando a Pedro hombre de poca fe. Porque aunque los discípulos habían caminado con Jesús, habían visto milagros de Jesús, habían visto cómo Jesús hacía proezas, hacía maravillas con todas las personas que se acercaban a Él. Y sin embargo, el grupo íntimo de Él llegó en un momento a ser probados en su fe. Jesús tenía confianza, tenía tranquilidad, y eso era lo que les había enseñado a los discípulos. Pero vemos que de un momento a otro, Jesús los deja solos por un instante, y en ese momento se levantó una fuerte tempestad mientras los discípulos se encontraban en una barca, y los discípulos empezaron a temer. Su corazón se llenó de miedo, su corazón se llenó de ansiedad, de incertidumbre.
porque los ojos de ellos en esos momentos no estaban apuntando a Jesús, sino que estaban apuntando a la circunstancia que estaban viviendo en esos momentos, y era ese fuerte oleaje que se había levantado. Así muchas veces sucede en nuestra vida. Hemos caminado con Jesús, pero llega un momento donde quitamos nuestra mirada de Él y empezamos a perecer. Nuestro corazón se llena de incertidumbre a tal punto que nos olvidamos por completo de todo lo que Dios ha prometido. Y estos hombres que habían caminado con Jesús ahora se encontraban en un momento difícil y solamente podían ser levantados a través de la fe. Ellos llegaron a sentir temor, ellos llegaron a sentir que iban a perecer en ese momento. Y sin embargo, cuando ellos empiezan a pedir ayuda y logran ver a Jesús, ellos ni siquiera se dieron cuenta que el que estaba enfrente de ellos era Jesús. Ellos pensaron que era un fantasma, y es que el miedo nos paraliza. El miedo no nos deja ver la bondad de Dios. El miedo crea en nosotros una ceguera y un estancamiento que, aunque sea Jesús mismo el que está frente a nuestros ojos, nosotros vamos a ver todo lo opuesto por el mismo miedo, porque el miedo no nos deja ver que Jesús nos está diciendo: yo estoy aquí, yo estoy contigo, yo he prometido que no los dejaré ni los desampararé. Eso ocasiona el temor, y el temor es lo contrario a la fe. Y Dios no nos ha dado a nosotros un espíritu de cobardía para ser esclavos del temor, sino que al contrario, el Señor nos ha entregado la fe para que cada día sigamos creyendo y confiando en Él, de que Él sigue siendo fiel. Y vemos a estos discípulos desesperados, y Jesús se asombra de ver cómo estos hombres que han caminado con Él llegan a sentir miedo porque se levantó una fuerte tempestad, sin entender que Él siempre ha estado allí. Por eso Él les recalcaba y les dijo, extendiendo la mano, podemos ver que Él le agarra la mano a Pedro y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? ¿Por qué has dudado? Porque el grito de ellos era un grito de angustia, era un grito de auxilio, era un grito de desesperación, era un grito de duda, creyendo que en ese momento iban a perecer. Pero Jesús les dice: hombre de poca fe. Y la fe que el Señor quiere que nosotros abracemos en este tiempo es una fe, es una confianza en el Hijo de Dios. Es entender que Él sigue siendo real y verdadero. Que aquel que nos salvó, que aquel que hizo maravillas, milagros con nosotros ayer, es el mismo que la sigue haciendo hoy. Pero como creyentes debemos entender que esa fe tiene que coger más firmeza, que mientras caminamos con Dios, esa fe tiene que ser más sólida, esa fe tiene que afianzarse, esa fe tiene que crecer y no quedarnos como niños espirituales, sino que ahora podamos ser formados, que el carácter de Cristo se siga formando en nosotros. Y vemos un segundo caso en la Biblia, y me llama mucho la atención esta historia, y es el de la mujer cananea.
Y esta mujer estaba clamando, estaba pidiendo por un milagro. Y era un milagro para su hija. Esta mujer estaba tratando de convencer a Jesús porque entendía que en Jesús estaba la verdadera respuesta. Su hija estaba siendo totalmente atormentada por un demonio. Y esta mujer se fue contra toda estructura, contra todo prejuicio, contra todo paradigma, porque ella entendió que la única salida y la única solución para que su hija pudiera levantarse de la condición en la que se encontraba era que Jesús pudiera dar la palabra y que su hija pudiera salir de esa cautividad en la que se encontraba. Por eso vemos a una mujer que se acerca a Jesús pidiendo por un milagro. Y en esos momentos Jesús se encontraba con sus discípulos. Los discípulos lo que hacen cuando escuchan a esta mujer clamando por su hija es tratar de decirle a Jesús, despídela. ¿Por qué? Porque esa mujer no dejaba de insistir. Esta mujer estaba siendo insistente y sin embargo, si leemos esa historia de la mujer cananea nos damos cuenta de que aparentemente Jesús la estaba ignorando. Jesús le estaba diciendo que no podía darle la comida de los hijos a los perrillos. Y esta mujer pudo haber dicho, Jesús no me va a responder, definitivamente me voy. O los discípulos están pidiendo que me despachen, yo me voy. Pero no, esta mujer, a medida que veía un obstáculo en su camino, su fe iba aumentando, porque ella entendía que estaba cara a cara con Jesús. Y ella no iba a desaprovechar esa oportunidad, ni por un segundo. Ella siguió insistiendo, ella siguió persistiendo. Hoy te pregunto, ¿has estado clamando a Dios y de pronto pediste la primera y la segunda vez y como no has visto una respuesta, tal vez te has enfadado con Dios o has dicho, Señor, tú no me escuchas? Pero la fe de esta mujer estaba siendo forjada. La fe de esta mujer estaba siendo procesada. Ella siguió creyendo. Ella dijo, yo no me muevo de aquí hasta que no escuche que Jesús hace algo por mi hija. Y vemos que lo que le dice Jesús a esta mujer fue lo opuesto a lo que le dijo anteriormente a sus discípulos, hombre de poca fe. A esta mujer le dice, oh mujer, qué grande es tu fe. Y no solo elogia la fe de esta mujer, porque dice, qué grande es tu fe, con todo lo que has vivido y no has dejado de creer, con todo lo que han visto tus ojos y aún así me sigues creyendo. Y le dice, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante su hija quedó libre del poder del mal. Aquí estamos viendo dos tipos de fe. Unos que dudaron, que aunque habían caminado con Jesús, dudaron. Pero vemos una mujer que su fe fue exaltada. Y aunque la Biblia no registre el nombre de esta mujer, aunque la Biblia no mencione su nombre, quedó registrada la historia de esta mujer que pudo creer, que pese a lo que estaba viviendo, entendió que aquel instante con Jesús podría ser la oportunidad para que todo fuera cambiado.
Hoy quiero decirte que Jesús sigue siendo el mismo. Él sigue salvando, Él sigue perdonando, sigue sanando. Él sigue siendo el mismo. Y si hoy has estado clamándole a Dios por algún familiar, por alguna circunstancia o aún por ti, para el que cree todo es posible y nada hay imposible para Dios. Hoy es un nuevo día para que puedas abrazar la fe, para que puedas creer en el Hijo de Dios, para que puedas mantener tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y que puedas escuchar que Él dice que grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas, porque Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y no olvidemos que Dios sí sigue siendo bueno y Dios siempre llega justo a tiempo. El Señor te bendiga.